en la segunda jornada de la Feria Mansa aquí en el Centro Cultural Aurora de Maipú. Y tenemos presentes a dos grandes escritores de narrativa de la provincia, el señor Gabriel Bacheli y Marcos Martínez, que está recién llegado a San Rafael, porque también la intención de la feria es que hayan representantes o manifestaciones de los distintos puntos de la provincia, ¿no? Es una cuestión política, como que siempre todo pasa por el centro y los departamentos más lejanos quedan alejados también de las políticas públicas con respecto a cultura y también de la posibilidad de difundir su obra. Así que un gusto que estés, Marcos, Gabriel, que es un gran escritor que además he tenido el placer y el privilegio de presentar su obra con la editorial, Malditas Mujeres en Bicicleta. Así es que, bueno, vamos a comenzar con el Gaby para contarles que este señor es ganador incansable de premios. Bueno, por este envidioso Marcos, yo sé que vos querés ganar todo, pero no Marcos. No, está bien, está bien. Bien, ha ganado en 2 oportunidades el certamen literario Vendimia en la categoría novela con las obras Agualima y Malditas Mujeres en Bicicleta. Bueno, contanos un poquito, porque hay una particularidad con las obras de Gabriel, que yo he tenido la oportunidad de leerlo mucho, es que tienen perspectiva de género. En una época, escrita en una época donde prácticamente no se hablaba de este tema. Entonces, contame vos, ¿qué ha tenido que ver con esa, por ejemplo, las protagonistas de tus obras son mujeres, ¿sí? Sí. Y las obras giran muchas alrededor de las problemáticas, ¿no?, de las mujeres. ¿Cómo te posicionaste? ¿Tuvo algo que ver tu familia, tu infancia, tu mirada? ¿Cómo llegaste ahí? Bueno, ahora buenas tardes, gracias por estar aquí. La verdad es que si yo veo mi historia personal, familiar, la verdad que el tema del encuentro de literatura con mujeres tiene que ver, más que con la familia, tiene que ver un poco por mi paso académico, por la facultad, pero porque qué sé yo, mi abuelo fue, no sé, un italiano analfabeto que llegó a la Argentina y estudió, hizo la primaria de noche siendo adulto, trabajó en la construcción. O sea, no, mi abuela, una cocinera de familia burguesa, sin estudio, con muy poco estudio. Mi nona también analfabeta. Mi nono también semi educado, porque también estuvo en la Primera Guerra Mundial, después vino para acá. O sea, ese sería, digamos, el patrón de mi vida como de mis ancestros. Y las mujeres, sí, importantes, porque, pero desde otro lado, desde el lado más íntimo, desde de contar las historias. O sea, particularmente mis tías, mi madre, siempre contaban sus historias familiares. Y yo era muy curioso y me gustaba mucho preguntar acerca de sus vidas y todo, pero amas de casa, ¿viste? No pasó. Mis abuelas también amas de casa, laburantes de joven y después amas de casa. Pero cuando yo pasé por un periodo de mi vida que pasé por la facultad en el Comahue, en Ciencias de la Educación, ahí sí tuve el primer encuentro, digamos, formal con las historias de las mujeres a partir de investigaciones que tuvieron que ver con mujeres, con historias de mujeres, sí. Y ahí, bueno, empecé como aprendiendo un poco, mirando ese mundo, acercándome de a poco. Y eso me ayudó mucho porque hice muchas entrevistas de mujeres en distintas situaciones, madres solteras, mujeres con muchos chicos, mujeres con situaciones de violencia intrafamiliar. Entonces eso sí como que despertó en mí esta cuestión de acercarme, investigar y empezar a narrar. Yo empecé a narrar como una cuestión académica, como parte de las investigaciones, y en un momento alguien me dijo dentro de la facultad que la parte que yo hacía de investigación y cómo las presentaba, cómo las narraba, parecían ficciones, estaban cercanas al mundo literario, y ahí empecé un poco.
Fue como circunstancial, y a partir de eso sí empecé a leer bastante y me fui acomodando a ese mundo que era como toda esta generación de varones que nosotros somos grandes, como que íbamos por distintos carriles. Sin embargo, todo el tiempo estamos juntos, pero parecía que el hombre va por un carril y la mujer iba por el otro. Entonces, cuando uno se empieza a acercar, empieza a ver las cosas en común y los antagonismos, y cómo uno puede ir conciliando un mundo y el otro, y descubriendo lo que pasa en cada mundo, y el machismo, el patriarcado y todas esas cosas que en su momento en la facultad eran como muy novedosas. Después se empezaron a hacer como muy común hablar de eso, pero en un momento no existía hablar de eso, la palabra patriarcado viene a ser de este milenio en realidad, porque antes no se hablaba de patriarcado, por ahí se hablaba de machismo, pero así enunciado de esa manera no. Igual que los tipos de violencias tampoco, y yo me acuerdo cuando empecé a investigarla, ni siquiera daban cuenta de que eran violencias, las mismas mujeres no se daban cuenta que eran violencia. Así que bueno. Y, por ejemplo, en tu proceso creativo, para lograr publicar una novela, cuando vos la laburás y decís, bueno, creo que ahora ya es publicable, ¿cuánto tiempo pasa entre que empezás a escribir y llegás a ese día, que es muy difícil llegar, donde uno logra decir, bueno, sí, ahora la voy a publicar? Nunca ha sido menos de 2 años, quizás 3, sí. A veces por ahí en meses la historia está, ¿viste? Uno la tiene, pero por ahí hay textos que uno abandona, muchos textos que yo, por ejemplo, hago las primeras 100 páginas y quedan ahí, y después los retomo el tiempo y le doy una vuelta de página, como que los vuelvo a retomar y toman sentido. A mí me pasa, no sé, quizás a muchos escritores les pasa lo mismo, no sé, capaz a vos te pasa, de que empezás con algo como con mucho entusiasmo, mucha energía, y la energía va decayendo, y entonces yo he aprendido, sí, eso lo he aprendido con la práctica de no descartarlo, sino que dejarlo como en un lugar, sí, como que si tiene que aparecer, aparece. Hay muchas cosas que no han aparecido nunca más, que están, y que un montón de, inclusive novelas que yo he completado y todo, pero, o cuentos o algo, o narrativas, y han quedado y nunca más. Es como la evolución, digamos, claro, que va evolucionando. Muchas cosas van quedando en el camino y otros quedan ahí. Quedan, sí. Le vamos a preguntar un poquito a Marcos ahora, porque el Marcos vive quejándose en redes de que no gana los premios. Pero ha ganado, no sé, creo que 4 veces en Londrina. ¿Cuántas veces lo ha ganado? 4. Ah, está bien. Y es un llorón. Deja que la gente se destaque, no solo absolutamente vos. Debe ser por lo que viví en San Rafael. Si bueno, ¿me van a ver o me van a ver? ¿Qué tal? ¿Cómo se siente eso? ¿Cómo lo transitas vos a esto de ser un escritor que tiene tantas distinciones? Porque en Mendoza no abundan. Yo lo primero que voy a decir es que estoy fascinado con este lugar, que fue una bodega, que tiene ese aguaribay gigante, que tiene todos esos personajes caminando entre nosotros, y es un poco como mi imaginación este lugar, como un sueño. Así que yo primero estoy fascinado con el presente. Después te voy a decir que siempre, todos los años trato de ganar un premio. Todos tratamos. Y no, yo lo logro. Eso, a ver. Pero a veces es un premio, a veces es otra cosa, digamos. A veces es un premio en una lotería, pero casi siempre, todos los años trato de ganar un premio literario como para seguir presente ahí. De todas maneras, considero que la literatura mendocina es un poco una literatura clase B, un poco un torneo de primera división, como nunca llegamos a primera, entonces uno está en la lucha constante, entonces, y sobre todo lo que vivimos, bueno, lejos del gran Mendoza, tenemos que estar quejándonos. A veces quejarse es una forma, y a veces el humor también. Yo trato de ponerle mucho humor, a veces me enojo en serio, pero trato de ponerle mucho humor. Y el Gabriel, que ha ganado algunos Vendimia también,
va a poder dar cuenta de cómo se ha devaluado el vendimia con Sí. los años, Sí, ¿no? no, una cosa de O la... sea, a nivel dinero, por ejemplo, pero también a nivel simbólico. En el 2012 y en el 2015, cuando nosotros nos conocimos, ganar un vendimia era una cosa que tenía un prestigio, Sí. que tu jurado fue Guillermo Martínez, si no me equivoco. Guillermo Martínez, Sacomano. Sacomano, claro. ¿Cómo? Varios, ahora me acuerdo, pero sí, eran todos, eran autores muy importantes, sí, porque la provincia invertía en traer esos jurados y no es que, a ver, no es que los jurados locales tienen el mismo valor, pero bueno, para uno que estaba probando a ver si la escritura de uno era buena o no, que un Guillermo Martínez te diga que lo tuyo es bueno y que te lo diga, mirá, me parece bueno, era importante, o sea, es importante. Sí, tiene que ver, mira, bueno, a mí, por ejemplo, este año me pareció es importante porque es una alusión a lo que están diciendo, me ofrecieron hacer el jurado de dramaturgia. Y como dice Gaby, se ha devaluado, pero no porque se miren menos los escritores de acá, sino porque en realidad les sale mucho más barato. Claro. Mucho más barato. Lo que me ofrecieron por el laburo, que es un mes de laburo, ni siquiera era un sueldo mínimo. Claro. Entonces me pareció realmente una falta de respeto, o sea, de las tantas, ¿no? De las tantas que venimos sufriendo con estas gestiones. Es la desvalorización del trabajo de los escritores, justamente. O sea, ese trabajo implica leer muchísimos textos, analizarlos, para poder dar un buen veredicto, y es un mes de laburo por lo menos, y ni siquiera te pagan un sueldo mínimo, me parece una barbaridad. No, yo qué decía, que me gusta la Guaribay, que los personajes, pero que también tiene que ver con esto, ¿no? El vendimia, hemos visto cómo el vendimia se ha devaluado a nivel simbólico también, o sea, no solo a nivel salarial, que es muy importante, sino a nivel simbólico, hemos sido producto de eso. Y bueno, qué sé yo creo que también un poco es gracias a, o sea, somos corresponsables un poco, pero yo creo que también hay que poner las responsabilidades donde hay que poner la responsabilidad. Y hablando de la ficción, yo estoy muy enojado con el término microficción. A ver, contame por qué. No está Leo Dolonguevich para que te pueda hacer la... Bueno, pero estaría bueno. Está la Natalia Flores, que es microficción. Pero por ahí anda Yo creo que los Marochi También, Lomara. bueno, yo creo, pero en realidad no es en contra de los microficcionistas, sino en contra del marketing, porque yo creo que la ficción es ficción, no macro ni micro. Digo, por ejemplo, voy a poner un ejemplo mío para no hablar de otra cosa. Cuando yo hay un cuento de geografía de la vida para principiantes y cuentos prescindibles que dice: yo vengo de un lugar en donde las putas atienden de jogging. Es microficción desde el punto de vista formal, si se quiere, pero yo no quiero dejarlo en una microficción. Yo quiero que el lector que lee ese cuento se imagine todo un barrio, que no sea algo micro, sino que se imagine todo un barrio, que pueda, digamos, dibujar todo un contexto, todo un mundo, todo un universo en donde eso sucede. Y si yo esa misma idea, y Gabriel me va a entender también, esa misma idea yo la ponía en una piba que se ponía un jogging para ejercer la prostitución, se diluía. Si lo ponía en un cliente que iba a buscar a una prostituta, se diluía. En cambio, de esa forma, terminó siendo la forma más, por lo menos que yo encontré, la más fuerte para narrarlo. Entonces yo creo que la ficción es ficción. Toda ficción es macroficción de alguna manera. No te lo voy a discutir, Marco. Está muy bien. Es tu pensamiento, estoy muy respetuosa hoy, aprovechar. Aparte no soy un especialista en microficción tampoco. O sea, ahí está la Nati. Mira, acá está diciendo en Martínez que la microficción no existe. Es pura ficción. Ah, bueno, pero yo le tengo que aumentar, sino para que soy de teatro. Ahora discutí con la Nati.
No, es eso que decía, ¿no? Como tiene que ver con imaginar ese universo, con crear un universo. Esto es un universo que es macro, no es micro este universo, porque hay varias cosas, hay varias capas que se superponen, ¿no? Esto en algún momento fue una bodega, fue un boliche, entonces no podemos pensar, y fue un lugar abandonado seguramente, y ahora hay cosplayers, hay escritores andando por acá, entonces no podemos pensar en lo micro, digamos, o sea, sin duda es algo macro lo que sucede acá también, ¿no? Eso. Bueno, te voy a hacer más o menos la misma pregunta que el Gaby con respecto a tu proceso creativo. ¿Cuánto tiempo, cuánta insomnio, cuántas jarras de café o mate o termos de mate? Yo también coincido con el Gaby en esto de más o menos 3 años en promedio para cualquier cosa, digamos, ¿no? Yo soy más cuentista, para libros de cuento, para novelas, para lo que sea, 3 años. Porque hay una matemática medio rara en el cuento. Uno puede escribir un cuento en 3 horas, pero uno lo va a corregir en 3 meses, digamos. Y con la novela pasa lo mismo. Seguro. Quizás el primer borrador te sale a los 3, a los 6 meses, pero después estás 2 años trabajándola. Sí. Entonces yo creo que hay una relación de corrección. Yo creo que la escritura más que escritura es reescritura. Bueno, el Marcos Martínez también es un hombre de teatro, es director de teatro, actor, no sé, ahora no, hace bastante que no actúa, pero ha actuado, y también es dramaturgo. Yo cuando en la escuela les digo a mis alumnos, si saben lo que es la dramaturgia, todos me miran como diciendo, ¿será comida? ¿Será? Bueno, nada. ¿Cómo es esto de escribir dramaturgia, de escribir teatro? Sabemos que es como bailar con el más feo, ¿no? Porque es poca lectura. Los poetas nos fijamos, pero creo que la dramaturgia incluso se lee menos. Yo creo que de alguna manera es como la prima pobre de los géneros, la dramaturgia, que género... Bueno, ese era muy difícil escribirla. Es muy difícil escribirla. Ese era un defecto de la época en la que nosotros ganamos los primeros Vendimia, que, digamos, el premio de novela, si lo sabremos nosotros, el premio de novela se pagaba más que los otros géneros, cierto, porque como que una novela te llevaba más tiempo, ¿no? Que una obra de teatro. Sí, era como, a los dramaturgos nos decían un poco agarrar la pala, porque el novelista mira todo lo que trabaja y vos no haces nada. Claro. Bueno, entonces, ¿a qué iba con todo esto? Proceso creativo. Mi proceso creativo. Uy, ¿a dónde estábamos hablando de la dramaturgia que era vos, tu experiencia de escribir, perdón. La lectura. Entonces, yo creo que por un lado, digamos, está esa valoración, pero por otro lado, el dramaturgo tiene una ventaja que los otros escritores no tenemos, que es que como dramaturgos nosotros al pensar un texto para la representación, nosotros vamos a eventualmente ver a nuestros personajes en carne y hueso. El novelista, el cuentista no puede hacerlo. Hace poco en la presentación de Esto no es un desierto, 19 ficción en la Jung, yo narré un cuento de Alejandra Ay, y ella me veía con la fascinación de estar viendo a su personaje, al personaje que ella imaginó. Después, obviamente, como autora ya habrá tenido un montón de diferencias, de decir, no, mira, esto, mi personaje no era así, pero en definitiva los dramaturgos tenemos la desventaja de que la mirada social, somos unos vagos que escribimos diálogos, pero después somos uno de los pocos autores que podemos ver a nuestros personajes interactuando con otros personajes de carne y hueso en un aquí y ahora. Bien, y a los dos para cerrar, ahí les voy a tirar una bomba. Hace tiempo, ¿no?, que estamos con este panorama bastante desolador con respecto a las políticas culturales y también a nivel nacional, me estoy refiriendo también a nivel provincial, con la intención de cerrar, por ejemplo, las instituciones que sirven de estímulo o que acompañan de alguna manera
a los artistas, y los artistas. ¿Ustedes consideran que hay que posicionarse, formar parte de las acciones que se hacen? ¿Qué papel tiene el artista con respecto a lo que sucede en la política, en lo que sucede en los momentos no cruciales de la historia? ¿Son parte o están en la vereda enfrente, miran desde la ventana? No, yo creo que no podemos sacar de encima el peso social y nuestra participación en los procesos. Yo creo que estamos en un momento que sí, o somos parte o quedamos afuera, pero por una cuestión también de solidaridad. Más lejos que no exista el Fondo Nacional de las Artes o que se lo haya disminuido a cero, es una cosa terrible, terrible. Y ni hablar del cine o de otras artes, ¿no? Sí, yo creo que el compromiso tendría que ser más intensivo, esperemos que sea así. La verdad que es muy incierto el panorama, hemos quedado como patas para arriba. ¿Cómo explicarte? En lo personal, la verdad que yo me siento bastante confundido porque ha sido como un vendaval todo esto a nivel cultural. Sabíamos que se podía venir una cosa así, pero una cosa es sospecharla y otra es vivirla. Y creo que todavía no caemos de lo que estamos viviendo, sí, pero creo que nos va a exigir un compromiso político. Creo que sí, que no, el individualismo no creo que sirva en este caso. Si bien en mi caso yo me pongo a escribir muy para mis adentro, como apartado del mundo, pero cuando uno, sí, pero el mundo está afuera y uno tiene que estar, sí, todo nos cuesta el doble, como dice el Marco, y si sos del interior es como sos de clase B, ¿viste? Porque parece que todo pasa en Buenos Aires y ahora todavía mucho más porque todavía es como que tampoco existe esa solidaridad, esa colaboración entre que podía existir en otro momento, de que, qué sé yo, nuestras obras iban a la Feria del Libro en Buenos Aires, que también es todo un tema, pero creo que sí, que es un momento donde que nuestra participación es importante y me parece que esto es muy importante. Cuando vos me dijiste de participar, me pareció que el hecho de no sé si es una contraferia o lo que sea, pero me parece que es muy importante la gestión. Realmente felicito a la gente que está haciendo esto, que lo ha organizado, que ha puesto el cuerpo, que ha puesto las energías, a los chicos que están acá presentes, haciendo cada uno desde su mundo creativo, me parece importantísimo. Sea lo que sea microficción, sea todo lo que tenga que ver con otros ámbitos de la cultura, del arte, del teatro, de la expresión escénica. Me parece muy importante estar presente y poniendo el cuerpo. Y no esperando que venga de arriba o que venga de una cuestión organizada a nivel institucional. Creo que nosotros tenemos que gestionarlo nosotros. ¿Que sí? Yo creo que hay varias cosas ahí. En realidad, en principio yo creo que la realidad siempre juega un doble papel en la creación artística. Por un lado nos alimenta y por otro lado nos pone en tensión. Nos alimenta porque por más que uno diga, no, yo quiero hacer arte puro, quiero aislarme, quiero en mi torre de marfil, o bueno, esa torre de ladrillos que tengo acá enfrente, vivir y que no me importe la realidad, a pesar de todo, está ahí, digamos, y me ha nutrido y ha sido parte mía y tengo un lenguaje, etcétera. Entonces uno no puede aislarse completamente. Entonces lo primero que hace la realidad es alimentarnos, pero lo segundo que hace es ponernos en tensión, porque en determinada situación uno tiene que tomar postura, uno tiene que tomar una determinada postura hacia un lugar o hacia otro lugar. Entonces, en ese sentido, me parece que las cosas siempre han sido claras, digamos, o se está del lado de las mayorías o se está del lado de las minorías. En un momento esa ideología de las mayorías puede tener, digamos, un determinado nombre, en otro momento otro, pero básicamente para mí siempre es la misma disyuntiva en ese sentido, ¿no? Los poderosos o los que no tienen poder, digamos. Y yo siempre he estado con los que no tienen poder, digamos. Yo aprendí de literatura en la sala de espera de una peluquería, no en otro lugar, no en una universidad. Entonces,
Eso sigue presente y va a seguir presente siempre. Y por otro lado, creo que los artistas y los escritores tenemos que colaborar entre nosotros y tenemos que pelear, como está haciendo la Asamblea de Escritores de Trabajadores de la Literatura, tenemos que pelear por mejores condiciones a nivel gremial, pero tenemos que elaborar también, tenemos que agarrar el lápiz y tenemos que tratar de hacer cada vez mejor literatura, digamos, y para lo que cada uno interprete por mejor, ¿no? Pero digamos, estos tiempos más que nada representan un desafío, el desafío de hacer las cosas lo mejor posible. Y en este sentido, ¿puedo tirar 2 chivos? 2 chivos, vale. Ya que estamos acá. Bueno, el primer chivo es que el único libro, no me está dando bola a nadie, pero igual lo voy a decir, el único libro de la literatura mendocina que tiene un cuento que se llama Super Saiyajin y otro cuento que se llama Saori, es mío. Así que si quieren, acérquense y cómprenlo, porque bueno, hay una cosa ahí con la cultura japonesa. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado también tengo un proyecto que se llama La Historia de mi Vida, en la que mis suscriptores todas las semanas reciben un cuento y un mail, así que si quieren saber cómo es, se acercan también y les cuento de qué se trata. Bueno, muchísimas gracias Gabriel, muchísimas gracias Marcos, y les decimos que los libros de los escritores están a la venta acá en el escenario interior, ahí los pueden ojear, los pueden ver y también los pueden comprar. Muchas gracias. Gracias.